Inicia alegatos de admisibilidad en la causa rol 5057 deducido por la ilustre Municipalidad de Nogales. Tiene la palabra el relator José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Por resolución que rola fojas 577 del expediente constitucional de 21 de agosto recién pasado, esta segunda sala ha llamado a las partes a alegar en sede de admisibilidad respecto de las causales contempladas en los numerales cuarto, quinto y sexto del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura respecto del requerimiento deducido en julio recién pasado por la ilustre Municipalidad de Nogales en que acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos primero, inciso tercero, 289, 294 bis, 420 literal A, 425 y siguientes y 495 todos del Código del Trabajo para que ello produzca efectos en una gestión pendiente sobre juicio laboral impetrado por la Asociación de Funcionarios número 2 de Salud de la Municipalidad de Nogales, precisamente en contra de la parte requirente. En dicha gestión pendiente, comenta el actor, por sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de La Calera, fue acogida la demanda por denuncia de prácticas antisindicales deducida por la asociación en comento, desechándose a su turno las excepciones de incompetencia, falta de legitimación alegadas por el municipio y declarándose en consecuencia que existió fuerza moral sobre los trabajadores para obtener su desafiliación de la asociación y ordenando también el fallo de estilo que el municipio en lo futuro se abstenga de menoscabar la libertad sindical de los trabajadores, emitiendo un comunicado público de disculpas, el pago de determinadas prestaciones, así como una multa, encontrándose la especie de dicha gestión pendiente en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, dada la interposición de un recurso de nulidad laboral por dicha parte. Comenta la parte requirente que la normativa impugnada, de ser aplicada en definitiva en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, produciría en el caso concreto una contravención a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Lo anterior, dado que el estatuto del Código del Trabajo no sería aplicable a los trabajadores de la salud municipal, quienes más bien se rigen por un estatuto especial determinado por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal contenido en la Ley número 19.378 y supletoriamente comenta también por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales de que trata la Ley número 18.883. Agregando el actor que la Asociación de Funcionarios de Salud denunciante no es propiamente un sindicato a la luz del Código del Trabajo, sino que más bien una asociación de funcionarios de la Administración del Estado que se rige por lo dispuesto en la Ley número 19.296 que regula este tipo de cuerpos colectivos. De esta forma, concluye su presentación señalando que es improcedente y contrario a la preceptiva constitucional y anunciada que el juez haya aplicado estas normativas cuestionadas en esta sede constitucional en su sentencia y desestimado así la excepción de incompetencia absoluta opuesta por el municipio. Por lo expuesto, solicita que en esta fase procesal sea declarado admisible el requerimiento incoado Fojas 1. Conferido traslado a las demás partes de la gestión pendiente respecto de la fase de admisibilidad, evacúa traslado trabando cuestión en sede de admisibilidad en torno a lo dispuesto en el artículo 84, numeral 6 de la Ley Orgánica de esta magistratura, la Asociación de Funcionarios número 2 de Salud de la Municipalidad de Nogales. Comenta que el requerimiento carece del debido fundamento plausible, toda vez que en este nos explica la forma en que las normas del Código del Trabajo impugnadas en la especie en relación con el juicio sobre prácticas antisindicales vulnerarían lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución, además de que esto se trata de un tema de interpretación legal y de aplicación de la ley, cuestiones todas de resorte exclusivo de los jueces del fondo y que escapan del ámbito de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, lo que determina necesariamente, alega la parte requerida, la declaración de inadmisibilidad del requerimiento incoado. Concluye señalando, señor presidente, que a la vista de estos alegatos de admisibilidad se han anotado en forma para alegar ambas partes del expediente constitucional. ¿Los señores abogados tienen alguna objeción a la relación? Damos inicio a los alegatos por parte de la requirente de la ilustre Municipalidad de Nogales al abogado Cristian Salamanca hasta por 15 minutos. Gracias, señor presidente. Con la venia de vuestra excelentísima señoría, alego por la ilustre Municipalidad de Nogales, parte interviniente en estos autos, que de conformidad a lo establecido en el artículo 92, número 6 de nuestra Carta Fundamental, la ilustre Municipalidad de Nogales ha presentado ante vuestro excelentísimo tribunal un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el cual desde ya solicitamos que se declare admisible y en definitiva sea acogido en todas sus partes. Respecto a los preceptos legales contenidos en los artículos 1, inciso 3, artículos 289 a 294 bis,
artículo 420 letra A, artículo 425 y siguientes y artículo 495, todos ellos del Código del Trabajo. Dichas disposiciones fueron aplicadas por el Tribunal Acuo, el Juzgado de Letras de La Calera, en causa sobre práctica antisindical, rol S1, año 2018, en actual conocimiento de recurso nulidad de sentencia definitiva ante la Ilustrísima Corte de Valparaíso, bajo rol 349, año 2018, por vulnerar estas disposiciones, lo establecido en nuestra Carta Fundamental, principalmente en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución. Esta parte considera que, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad y atendido lo resuelto por vuestra excelentísima en el sentido de discutir acerca de los requisitos que deba cumplir el requerimiento basados en el artículo 84, interpretado en contrario sensu, es decir, voy a demostrar en este alegato que el requerimiento presentado cumple con los requisitos de admisibilidad y no se apoya, o sea, no existiría ninguna hipótesis que impidiera su normal prosecución. Para este efecto, entonces, mi alegato se basará en tres ideas fundamentales, comenzando con el primero, en que el requerimiento se promueve respecto de disposiciones legales. Tal como lo mencionó el señor relator y ahora lo señalé yo sucintamente, el requerimiento se basa en la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de preceptos contenidos todos ellos en el Código del Trabajo, o sea, teniendo norma de jerarquía legal. En primer término, el artículo primero, inciso tercero, que establece una excepción a la aplicación del Código del Trabajo a los funcionarios del sector público, en donde establece que se puede aplicar el Código del Trabajo solo en aquellos aspectos o materias no regulados en los respectivos estatutos, siempre que ellos no fueran contrarios a los mismos. En cuanto a los artículos 289 y 290, 291, 292, 293, 294 y 294 bis, contenidos en el capítulo 9, libro tercero, título primero del Código del Trabajo, hace referencia a las normas sobre prácticas antisindicales y su sanción. Por su parte, el artículo 420, letra A, especialmente establece el ámbito de competencia que detentan los juzgados del trabajo, en donde se refiere a las relaciones o cuestiones suscitadas entre el empleador y los trabajadores. Posteriormente, el artículo 425 y siguientes hace alusión a los principios formativos del proceso y el procedimiento de juicio del trabajo. Y el artículo 495, los requisitos que debe contener una sentencia laboral. Por lo tanto, esta parte, en el primer punto, cumpliría con lo establecido en el artículo, a contrario sensu, del artículo establecido en el 84, número 4 de vuestra ley orgánica. En cuanto a un segundo pilar de ideas que formula esta parte, es señalar que los preceptos impugnados tienen aplicación y resultan decisivos para la resolución del asunto. La doctrina está conteste en que una decisión, un precepto es decisivo cuando su aplicación determina la forma en que se resolverá el asunto. No resuelve el asunto por sí mismo, sino que establece una forma de resolverlo que en este caso resulta ser contraria a la Constitución. En el caso de Marras, las disposiciones impugnadas permitieron al juez en sede laboral Tribunal Acuo a reconocer primero su competencia en un asunto que versaba entre la Municipalidad de Nogales y una agrupación de funcionarios que no detentan la calidad del sindicato. Por lo tanto, malamente podría señalarse que deben aplicarse las normas sobre sindicato contenidas en el Código del Trabajo. Más aún, reconoció la existencia de prácticas antisindicales, las cuales entonces no pueden considerarse porque de partida las agrupaciones de funcionarios o las asociaciones de funcionarios municipales no son sindicatos del sector privado como los contempla el Código del Trabajo. Ahora, lo preocupante de esto es considerar que estas normas, vulnerando los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental, es la razón por la cual hizo aplicable esta normativa. Y voy a citar brevemente el considerando 7 de la sentencia de primera instancia, en donde establece que según pueda advertirse la normativa transcrita, o sea, la normativa que nosotros estamos impugnando, las asociaciones de funcionarios y los sindicatos persiguen finalidades similares.
distinguiéndose solo lo relativo al contexto laboral en el que están insertos, y siendo así, a su respecto, resulta aplicable toda la normativa de protección sindical. Esto resulta gravemente preocupante, considerando que son dos agrupaciones de funcionarios que no tienen, aparte de ser una agrupación de funcionarios, no tienen mucho en común, porque se rigen por estatutos distintos, y por lo tanto estas funciones similares que ejercerían uno y otro, consideró el legislador, el Tribunal de Primera Instancia suficiente para declararse competente sobre este asunto y resolver al respecto. Por lo tanto, esto afectaría a los principios de supremacía constitucional y juridicidad establecidos en nuestra Carta Fundamental. Como tercer y último punto, pero no menos importante, el requisito es que el requerimiento promovido detente un fundamento plausible. Ahora, sin entrar a discutir sobre el fondo del requerimiento planteado, atendido que estamos en una etapa de admisibilidad, una etapa previa, resulta claramente necesario establecer cuáles son los fundamentos que hacen inteligible este requerimiento para entender qué es lo que pretendemos nosotros como requiriente y cuál es el asunto sometido a vuestro conocimiento. En primer lugar, existe una clara infracción al principio de juridicidad establecido en el artículo 7º de nuestra Carta Fundamental, que en lo pertinente establece que los órganos del Estado actúan válidamente dentro de su competencia y bajo ningún pretexto podrán atribuirse otra autoridad o derechos que los expresamente establecidos por nuestra Constitución y las leyes. Uno de los fundamentos para haber resuelto el Tribunal Acuo que hubo una práctica antisindical y que debían aplicarse las disposiciones establecidas para las organizaciones, para las asociaciones funcionarias, debía aplicarse las normas sobre sindicato, fue establecer que no existían herramientas normativas de protección a estas agrupaciones, lo cual es absolutamente falso al alero de nuestra legislación nacional administrativa. En primer término, el artículo 3º de la Ley 18.575, Ley de Bases Generales de la Administración, en relación al artículo 1º, inciso 3º de nuestra Carta Fundamental, reconoce que la Administración deberá garantizar la debida autonomía de los grupos intermedios y velar para que cumplan con sus propios fines específicos, entre ellos los que se encuentran en las asociaciones de funcionarios. Estas asociaciones de funcionarios se rigen por lo establecido en la Ley 19.296, que reconoce las normas sobre asociaciones de funcionarios del sector público. Por lo tanto, nuestra legislación administrativa establece medios de protección para estas agrupaciones de funcionarios. Basta hacer mención, por ejemplo, al reclamo de ilegalidad establecido en el artículo 151, letra B, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que es un reclamo que puede formular cualquier persona, siendo funcionario, agrupación de funcionarios, frente a cualquier actual ilegal de la máxima autoridad edilicia, con una sede administrativa, con una sede judicial e incluso con una sede civil en juicio sumario en aquellos casos en que haya que determinar la existencia de perjuicios y así establecer su cuantía. También está el reclamo de ilegalidad del artículo 156 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883, de aplicación supletoria a la Ley 19.378, el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, de conformidad a su artículo 4º. Este artículo 156 permite que cualquier persona concurriera a la Contraloría General de la República para formular un reclamo frente a alguna decisión o un acto ilegal de carácter administrativo. Este reclamo, para hacer mención, ha sido formulado por diversas asociaciones de funcionarios a lo largo del país y la Contraloría ha sido bastante clara en cuanto a la aplicabilidad del Código del Trabajo respecto a las diferencias que puedan surgir entre los órganos de la Administración del Estado y las asociaciones de estos mismos. Una breve reseña: el dictamen 9127 del 16 de marzo del año 2017 establece la circunstancia que la normativa del Código del Trabajo pueda ser considerada más precisa o concreta o más drástica o tenga características diversas a aquellas que se contienen en la preceptiva especial que rige en el ámbito de la Administración del Estado, no autoriza sostener que la materia carezca de regulación alguna. Y esto es muy importante establecer porque el Tribunal Acuo se declara competente porque no existe normativa
aplicable a estas asociaciones de funcionarios, lo que no es cierto, excediéndose de sus atribuciones legales, infringiendo así nuestra normativa constitucional. En cuanto a la infracción al principio de supremacía constitucional, los órganos deben someter su actuar a la Constitución y a las leyes. Claramente, el Tribunal ACUO ha infringido el límite externo, funcional o constitucional de la jurisdicción, establecido en el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales, el que indica que es prohibido para el Poder Judicial mezclarse en atribuciones de otros poderes del Estado, cuestión que está haciendo, porque está modificando una regulación estatutaria que rige la relación entre los órganos de la administración del Estado y las asociaciones de funcionarios de los mismos, desconociendo la existencia de normativa especial al efecto. No es casualidad que la ley 19.378, que reconoce, que establece el Estatuto de Administración, Estatuto de Atención Primaria de Salud, que hace aplicable que estos funcionarios podrán asociarse en virtud de las normas del sector público y no las del sector privado. Entonces, frente a esta intervención, frente a esta infracción del principio de supremacía constitucional por parte del Tribunal ACUO, esto puede generar inseguridad jurídica y desigualdad a los trabajadores públicos, porque a diferencia de una ley que tiene efecto erga omnes, una resolución judicial solamente va a beneficiar a unos pocos que ejerzan acciones en sede judicial y obtengan una sentencia favorable. Y para finalizar, es necesario dejar presente que hace 10 años era impensado que un tribunal laboral se declarara competente para conocer de un asunto sobre práctica antisindical de una asociación de funcionarios. ¿Qué norma constitucional, legal o de cualquier orden jerárquico se ha modificado en ese tiempo que faculte a los tribunales a declarar su competencia? En virtud de lo expuesto, vuestra excelentísima señoría, doy por finalizado mi alegato y pongo a disposición al finalizar de la audiencia una minuta con el alegato presentado. Muchas gracias. Tiene la palabra por la Asociación de Funcionarios número 2 de Salud de la ilustre Municipalidad de Nogales, la profesional Daniela Huica, hasta por 10 minutos, si es que los logro contener, que se me escapa el reloj. Ahí está. Gracias. Adelante. Con la venia de este excelentísimo tribunal, comparezco en representación de la parte requerida, solicitándoles desde ya y respetuosamente se declare inadmisible el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por la contraria, por las razones que a continuación paso a exponer. Tanto el artículo 93 de la Constitución como el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional, del Decreto Fuerza de Ley número 5 del 2010, establecen con claridad los requisitos para declarar admisible o inadmisible este recurso. Tal como lo señaló la contraparte, es importante referirse a las 3 situaciones que pueden revestir la inadmisibilidad de este recurso. La primera de ellas es la necesidad de la existencia de un precepto legal. Es importante señalar que la mera anunciación de distintos preceptos legales no basta para dar por cumplido este requisito. En este caso, según alcancé a contar, se enumeran alrededor de 79 preceptos legales, los cuales supuestamente estarían infringiendo la Constitución. Porque es importante hablar acerca de la precisión y la determinación de los preceptos legales que se están impugnando, puesto que lo que se pretende es que el tribunal respectivo pueda no aplicar estos preceptos legales por las consecuencias de su aplicación resultar inconstitucionales. Es difícil para este tribunal y también es difícil para esta parte poder examinar con detención cuál es la cuestión constitucional que claramente se suscita en este caso en atención a la laxitud de la enunciación de estos preceptos legales. Y al tenor de lo expuesto en la parte final del alegato de mi parte contraria, más pareciera que se está impugnando una resolución judicial que vendría a ser la resolución
dictada por el Tribunal de la Calera que estos preceptos legales. Es difícil en este sentido seguir argumentando si es que las normativas legales que supuestamente resultan infringidas son determinantes para resolver el asunto controvertido, como lo señala el numeral 5 del 84, y a la vez si es que está razonablemente fundado en el sentido de que existe una relación entre la normativa que se aplica y los efectos constitucionales e inconstitucionales de aplicar la misma. Sin embargo, es importante destacar que lo que se está intentando por esta vía es hacer presente una errada interpretación de una eventual errada interpretación que habría efectuado el Tribunal de Primera Instancia al aplicar normativa de carácter laboral a funcionarios municipales. Y esta errada interpretación, lo ha sostenido este excelentísimo tribunal en oportunidades anteriores, es una cuestión de legalidad y no es un asunto constitucional que deba ser resuelto en esta sede. Es decir, no puede estimarse que está razonablemente fundado este recurso, puesto que no se explicita en ninguna, ni en el recurso escrito, ni en la presentación de la contraparte, de qué manera estos aproximadamente 79 preceptos legales infringen los artículos 6º y 7º de la Constitución. O más precisamente, de qué manera estos 79 o más preceptos legales, si es que son aplicados, van a resultar infractores de la Constitución. En atención a estos antecedentes, no me cabe pronunciarme respecto del fondo del asunto, porque no es lo que se discute en esta sede, sino que reiterar que no se cumple con el principal requisito, que es una enunciación clara y precisa de los preceptos legales cuya aplicación resultaría inconstitucional. Del mismo modo, resulta sumamente difícil dilucidar cuáles de estos preceptos legales influirían en la decisión final, en la resolución judicial final del asunto controvertido, y finalmente que no puede resultar razonablemente fundado el presente recurso si no se ha explicado cómo cada uno de estos preceptos infringen tanto el artículo 6º como el artículo 7º de la Constitución Política de la República. Y sin tener nada más que agregar, doy por concluido mi alegato. Muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, preguntas que hacer, ministro Letelier. A la parte requerente, abogado, de los preceptos impugnados, se señala en el requerimiento que el artículo 425 y siguientes, es decir, este tribunal tiene que entender que es el 425 y siguiente hasta el 494 inclusive, como dice su contraparte, serían más de, a mi juicio, 79 artículos impugnados. Excelentísimo ministro, las disposiciones impugnadas dicen relación con el capítulo 2º completo del libro 5º, en el sentido de que, los principios formativos del proceso y el procedimiento en juicio laboral no resulta aplicable para el caso planteado por este requerente. Hasta el artículo 495. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta respecto de, justamente también en la identificación de preceptos legales impugnados. La conducta en relación con las conductas antisindicales. Entiendo que es solo una de ellas por la cual se le sancionó, si es que mal no entiendo, el artículo 291 literal A, ejercicio de fuerza moral, etcétera. ¿Es solo esa el artículo que utilizó la magistrada en relación con esas conductas antisindicales? Sí, estableció la hipótesis del artículo 291. Muy bien, se determinan los alegatos de admisibilidad. Gracias.